La tesis del hombre gris. Dicen que el hombre gris no nació en un día de sol, sino en una tarde sin nombre. Ni clara ni oscura, solo suspendida. Fue el momento en que el ruido del mundo se volvió tan ensordecedor que el silencio empezó a tener sentido. Hasta entonces, había creído que despertar consistía en ver más. Pero descubrió que despertar es dejar de mentirse. Durante años había señalado a los poderosos, a los cobardes, a los hipócritas, a los que vendían fe, a los que compraban silencio, a los que cambiaban dignidad por monedas. Creía que su misión era exponer lo que estaba podrido afuera, hasta que una voz, su voz, pero de otro tiempo, le susurró: lo que ves en ellos, también habita en vos. Esa frase lo partió al medio, como una grieta que no rompe, pero deja pasar la luz. Durante un instante entendió que no podía hablar del mundo sin hablar de sí mismo, porque todo lo que denunciaba afuera tenía raíces dentro. Y lo que no había perdonado en los demás, en realidad nunca lo había perdonado en su propia historia. Entonces ocurrió algo que no supo si fue visión, sueño o desdoblamiento. El hombre gris vio su sombra. No era una figura demoníaca ni una fuerza maligna. Era simplemente él, sin escudos, sin roles, sin aplausos. Tenía el rostro cansado de quien cargó demasiadas verdades sin reconocer sus mentiras. Tenía las manos manchadas de aquello que juró no repetir, y los ojos tristes de quien conoce la compasión, pero aún no la aplica consigo mismo. Su sombra no hablaba con palabras, mostraba escenas. Le recordó cada vez que había fingido ser fuerte para no mostrar el miedo, cada vez que había herido creyendo defenderse, cada vez que había callado por conveniencia, cada vez que había dicho, todos mienten, para no admitir que él también lo hacía, en silencio, cada día. Entendió entonces que la sombra no se combate, se comprende, que lo oscuro no es el enemigo, sino el reflejo de lo que el alma necesita integrar. Que no existe luz capaz de brillar sin reconocer de dónde viene su sombra. El hombre gris recordó cada injusticia que lo había estremecido, el abuso, la indiferencia, la mentira, y comprendió que el horror del mundo no se sostiene por los que actúan el mal, sino por los que se acostumbran a mirarlo sin hacer nada. Por los que creen estar del lado correcto solo porque apuntan con el dedo. La sombra le mostró que todos participan del mismo teatro, que incluso él, con su aparente claridad, había vivido años actuando un papel. El del justo, el del despierto, el del que observa sin mancharse. Y que ninguna conciencia es real si no atraviesa su propia oscuridad. Esa revelación fue más dura que cualquier guerra, porque ver al enemigo en los demás es fácil, verlo dentro de uno es lo que derrumba las estructuras. La sombra lo miró y dijo sin decir: ahora que me ves, no podés seguir igual. El hombre gris cayó de rodillas. No por culpa, sino por reconocimiento. Comprendió que toda humanidad es espejo, y que quien no se mira termina proyectando su herida en los demás. Comprendió que las religiones, los partidos, las patrias y las causas no son más que formas colectivas de huir de la sombra, y que el verdadero trabajo no es salvar al mundo, sino iluminar la oscuridad que uno lleva dentro. Desde esa noche, el hombre gris dejó de pelear contra lo que no entendía. Empezó a escucharlo, y allí, en medio de ese diálogo interno, nació algo nuevo. Una compasión sin excusas, una lucidez sin orgullo, una paz que no necesitaba tener razón. El hombre gris permaneció quieto. No supo cuánto tiempo pasó desde que la vio, porque cuando uno mira hacia adentro, el tiempo deja de tener forma. Era como si el reloj se hubiera detenido en un punto donde solo existía la verdad. Su sombra lo observaba sin juicio. No buscaba asustarlo ni seducirlo. Solo estaba ahí, paciente, como quien espera desde siempre que alguien se atreva a volver a casa. ¿Por qué apareces ahora?, preguntó él, sin mover los labios. Y la sombra respondió con una voz que parecía venir de todas las direcciones. No aparezco, siempre estuve. Fui tu miedo cuando te sentiste solo, fui tu enojo cuando nadie te entendía. Fui tus palabras no dichas, tus llantos contenidos, tus pensamientos prohibidos. Soy todo lo que dejaste afuera para poder pertenecer. Y cuanto más querías ser luz, más me empujabas a la oscuridad. El hombre gris sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Comprendió que había pasado gran parte de su vida construyendo una imagen de sí mismo, un personaje coherente, sabio, correcto. Pero bajo esa máscara dormían las partes más vivas y honestas de su alma. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó. Que me mires, dijo la sombra, no para derrotarme, sino para reconocerme. Porque cada vez que me negas, yo te domino. Y cada vez que me miras,
me vuelvo energía. Soy la reserva de tu fuerza, la raíz de tu creatividad, la memoria de tu humanidad. Sin mí, sos solo una mitad pretendiendo ser completa. El hombre gris sintió una punzada en el pecho. Entendió que todas las veces que se había sentido vacío no era porque le faltara algo, sino porque había dejado partes de sí exiliadas en su inconsciente. La sombra continuó. Vos querés cambiar el mundo, pero todavía no cambiaste tu manera de verte. Querés sanar la humanidad, pero aún no te perdonaste por los errores que cometiste. Querés revelar la mentira afuera, pero no reconoces las pequeñas mentiras con las que sobrevivís cada día. Y hasta que no hagas las paces conmigo, seguirás proyectando tu guerra sobre los demás. El silencio se volvió espeso, pero no incómodo. Era el silencio de una confesión sin palabras. El hombre gris recordó todas las veces que se había sentido víctima, todas las veces que había señalado, criticado, acusado. Y por primera vez, comprendió el verdadero sentido de la frase. Lo que no se hace consciente, se repite como destino. Entonces, ¿vos sos mi destino?, preguntó. No, respondió la sombra. Yo soy tu origen. El destino es lo que construís cuando me integras. Antes de eso, solo vivís dormido, repitiendo los mismos errores con distintos nombres. Las palabras retumbaron dentro de él como un eco antiguo. Era como si hubiera esperado toda una vida para escuchar lo que ya sabía, pero nunca se había atrevido a decirse. ¿Y qué pasa si te acepto?, dijo el hombre gris. Dejarás de culpar al mundo, respondió la sombra. Dejarás de exigirle al otro que sea lo que vos no podés sostener. Y empezarás a ver que lo que llamás oscuridad es solo la parte de vos que se cansó de fingir ser buena. El hombre gris bajó la mirada. La sombra se acercó lentamente hasta fundirse con sus pies, como si el suelo que pisaba hubiera esperado ese encuentro desde el principio de los tiempos. Y en ese instante comprendió que ningún ser humano puede cambiar su vida si antes no atraviesa su propia sombra. No hay revolución más grande que mirar lo que uno teme mirar. No hay milagro más real que aceptar lo que uno juró enterrar. Y no hay luz más pura que la que nace del barro. La sombra habló una última vez. No vine a destruirte. Vine a devolverte lo que perdiste cuando quisiste parecer perfecto. Vine a recordarte que también sos humano. Solo cuando me abraces, dejarás de dividir el mundo entre buenos y malos, porque sabrás que en vos existen ambos, esperando reconciliarse. Entonces el hombre gris comprendió. No hay camino hacia la luz que no pase por la oscuridad, y no hay verdad que no duela antes de liberarse. Cuando la sombra se fundió con él, no hubo luz ni trueno. Solo un silencio tan real que podía oír su propia respiración, como si el universo entero le diera permiso para empezar de nuevo. No sintió alivio inmediato. Sentir la verdad no siempre cura, primero desnuda. Y el hombre gris había pasado una vida entera construyendo paredes para no sentirse vulnerable. Ahora esas paredes eran polvo. Y en el polvo, reconoció el suelo que nunca había querido pisar, él mismo. Durante días, o quizás fueron horas, caminó sin hablar. El mundo seguía siendo el mismo, pero sus ojos no. Ya no veía enemigos, veía reflejos. Ya no veía víctimas, veía versiones suyas que todavía no se habían encontrado. Y eso le dolió más que el odio, le dolió comprender. El hombre gris comenzó a notar los pequeños gestos. Un padre gritando desde su propio miedo, una madre rezando para no pensar, un joven mintiendo para encajar, una mujer sonriendo mientras se rompe por dentro. Todo tenía sentido, aunque nada lo justificaba, porque entendió que nadie actúa desde la maldad pura, sino desde la inconsciencia. Y que la inconsciencia colectiva es el verdadero infierno. Empezó a ver la sombra en todas partes. En los discursos políticos que prometían justicia, en las religiones que vendían perdón, en los medios que fingían empatía, en las familias que decían amarse mientras se evitaban. Y comprendió que el mundo no era malo. Era inmaduro. Nadie quería verse. Todos querían tener razón. Y él, que durante tanto tiempo había creído ser distinto, ahora sabía que había sido parte del mismo juego. El juego de la negación. Pero algo había cambiado. Ahora podía mirar sin odio. Ya no necesitaba destruir para revelar. Solo mostrar, con la calma del que ya no busca convencer. Comenzó a escribir. No sabía para quién, ni por qué. Solo sentía que debía dejar constancia de lo que había visto, como si el acto de escribir fuera una forma de ordenar el caos. Cada palabra era una piedra del camino de regreso a sí mismo. Cada frase, un espejo. Y mientras escribía, entendió que el propósito no era eliminar la sombra, sino aprender a caminar con ella sin que guíe el paso. Entonces, el hombre gris se convirtió en algo distinto. No más sabio, no más puro.
solo más real, y en esa realidad descubrió una forma de paz desconocida. La paz de no necesitar ser perfecto, la paz de aceptar que el error también enseña, la paz de comprender que el alma no evoluciona cuando brilla, sino cuando se anima a entrar en la oscuridad sin perderse. Una tarde, mientras el sol caía, se detuvo frente a su reflejo. No en un espejo, sino en una ventana sucia, y vio en sus propios ojos algo que nunca antes había visto. Una ternura sin defensa. Era la mirada de quien ya no teme lo que ve. El hombre gris sonrió apenas. Y por primera vez en su vida, no se sintió dividido. No era luz ni sombra. Era la unión de ambas. Y entendió que eso, ni más ni menos, es lo que significa ser humano. Reflexión final. Dicen que el hombre gris conoció su sombra el día en que se cansó de señalar. Porque entendió que no hay oscuridad más grande que la de un corazón que se cree iluminado. Comprendió que todos los males del mundo nacen del mismo punto. La negación. Negamos lo que somos, lo que sentimos, lo que hicimos. Negamos el dolor, el miedo, la culpa. Y en ese intento de parecer correctos, vamos dejando pedazos de verdad en cada mentira que repetimos para sobrevivir. El hombre gris aprendió que no hay enemigo afuera, que cada rostro que nos irrita es un espejo, que cada injusticia que nos hiere lleva un reflejo nuestro. Y que la única revolución posible empieza adentro, cuando uno se atreve a mirarse sin excusas. Desde entonces, dejó de hablar de luz y oscuridad. Empezó a hablar de integración. Porque el alma no busca pureza, busca coherencia. Y la coherencia solo nace cuando uno deja de esconderse de sí mismo. El hombre gris no se volvió santo, se volvió consciente, y eso, en un mundo dormido, es una forma de resistencia. Quizás la sombra no sea lo que nos aleja de Dios, sino lo que nos recuerda que aún somos humanos. Y que no hay evolución posible si no nos reconciliamos con lo que negamos amar. Por eso, cuando termines de escuchar, no mires al cielo buscando señales. Mira hacia adentro, ahí está la sombra esperándote, no para castigarte, sino para completarte. Y entonces pregúntate, con la misma calma con que el hombre gris se preguntó aquella noche. ¿Qué parte de vos seguís llamando oscuridad, solo porque aún no la comprendiste?